Bueno, em, como les decía, mi charla se llama Contexto. Tengo muchísimas diapositivas, voy a tratar de ser muy veloz. Traté de editar proyectos, pero me parecía interesante mostrarles y hablarles más que de un proyecto en específico, pensar más como justamente en esta diversidad tan fantástica que tiene nuestro país, tan fantástica que tiene nuestro mundo, no solamente en las condiciones medioambientales, climáticas, por supuesto, de vulnerabilidades, sino también sociales, económicas pues principalmente humanas, ¿no? Y creo que eso es a lo que yo llamo contexto y lo que me parece esencial en cada uno de los proyectos que abordo. Y creo que cada uno del trabajo que hago es un mecanismo de comprensión incluso para mí misma, de poder observar el territorio, de poder entender las dinámicas sociales y de poder aprender para poder ir tratando de combatir incluso desde mi pues muy minúscula trinchera tal vez algunas de las cosas que me parecen, pues a lo largo de la humanidad hemos agredido y transgredido, ¿no? Las condiciones medioambientales, las prácticas sociales que han estado vinculadas al patriarcado, el olvido a la diversidad y a la otredad. Y creo que la arquitectura es un mecanismo de alguna manera es un eco, es un articulador para todas estas prácticas sociales y pues de ahí que les mostraré esta serie de 10 proyectos. Y como dije antes, cada uno de ellos ha sido una enorme herramienta de aprendizaje para mí a lo largo de estos casi 20 años, más de 20 años de práctica profesional. Y voy a comenzar hablándoles de este proyecto, que es un gran proyecto, es un proyecto que llevo casi 13 años trabajando en Ensenada, Baja California, y que bueno, yo comencé pues relativamente casi la mitad de mi carrera profesional he trabajado en este territorio y cuando llegué ahí pues es un territorio vasto, con un mar precioso, con unas condiciones de paisajes increíbles. Es un lugar que ha sido intervenido por el hombre a partir del cultivo de vid. Este es un proyecto que hice pues en mi oficina de Rocha Carrillo, que como decía Ceci, de la cual pues fui jefa de taller y parte durante 10 años y luego por 9 años tuvimos esta oficina compartida Mauricio y yo. Y pues este proyecto es de los primeros que hacemos ya bajo la titularidad de Rocha Carrillo y fue un proyecto que para mí marcó un cambio de paradigma porque me permitió entender la escala de intervenir 700 hectáreas. O sea, mi cabeza no entendía, cuando me decían 700 hectáreas, no alcanzaba a medirlo. Y creo que hablar de eso es esencial porque nosotros podemos medir lo que tocamos, ¿no? Medimos las distancias de nuestro cuerpo hoy a partir de nuestros brazos, medimos nuestros pasos y sabemos que más o menos cada paso puede ser 1 metro, pero de repente tratar de comprender lo que significa 700 hectáreas, pues fue un ejercicio muy importante, sobre todo cuando además tienes que asentar un edificio de 200 metros cuadrados. Y aquí fue preguntarnos y entender cómo es el clima, qué sucede con el viento, cómo es que aquí no llueve, es un territorio donde llueve una semana al año, el viento, la neblina, cuando no llueve, ¿qué pasa con las estrellas? ¿Cómo son las tardes? ¿Cómo son las noches? ¿Cuál es el clima? Obviamente, ¿qué tengo que hacer para poder recibir un programa como el de una vinícola que necesita y requiere una serie de mecanismos para funcionar asertivamente? Y por otro lado, ¿cuáles son los materiales locales que puedo tener disponibles en un territorio donde al no llover hay ciertas condiciones secas, donde no todas las plantas crecen de manera natural y fácil y donde de repente sembrar una serie de programas diversos, no solo la vinícola, sino de repente un hotel boutique que tendría que convertirse pues en una especie de alojamiento cuando en Baja California en Ensenada no había estos hoteles, hoy hay miles, pero en esa época no había estos pequeños hoteles boutique que dan pues, servicios a todos los visitantes que van a beber vino.
Y entonces creo que fue un proceso de aprender del territorio, de aprender también de los procesos de habitar ese territorio y después de 10 años mudamos a construir ahora unas cabañas inspirados en las cabañas de lona, en unas cabañas construidas en una ladera de una montaña que ya no estaba tan expuesta al viento, que sí queríamos mantener como el principio de la cabaña de casi poder abrirse, extenderse a una terraza, pero en este escenario, pues cómo aprovechar la topografía, cómo entender que no llueve y que entonces levantar dos muros te permite construir una otra recámara allá arriba donde los muros te otorgan intimidad y simplemente poner una chimenea de estos fogones de barro o una hamaca tensada, pues también te permite vivir una experiencia en un sitio donde eso es posible. Obviamente, siempre generar una relación y una tensión entre el interior y el exterior ha sido de las cosas más importantes, yo creo que en toda mi carrera, y cómo pensar que la arquitectura, pues es también una construcción de paisaje. A mí me cuesta mucho distinguir, ahorita justo vengo a una reunión con mi colega paisajista, con el que trabajo desde hace muchos años, Hugo Sánchez, y cuando trabajo con él es ir pensando, la materialidad se construye en este caso por flores, por plantas. Él agava, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de un talud y él me decía, pues pongamos, ¿qué te parece si metemos agaves o metemos nopales y entonces le metemos la madera? Y al final eso es una construcción de espacio. Y creo que en este proyecto en lo particular explotamos ese lugar, sobre todo entendiendo también la sequedad del clima, las condiciones desérticas o semidesérticas del sitio y explotando, como dije antes, la piedra, la madera, elementos ligeros, las transparencias, la profundidad del cielo, y entendiendo que al tener un territorio extenso puedes darte el lujo de tener estas actividades como de poderse sentar y contemplar simplemente casi un jardín, de tener una serie de velos atrás porque sabes que el territorio tiene una amplitud para poderte permitir extender la visual hacia otros lugares y la de pensar que los edificios que tienes que hacer pues en sí mismos se convierten en paisaje y construyen una atmósfera. Y este proyecto a mí me gusta mucho porque pues cuando me decían de cuando eres estudiante, ¿cuál es el espacio que más disfrutas como habitante? Y yo siempre pensaba, el baño. Y cuando fui estudiante, tuve el placer de ser alumna de una gran maestra que desgraciadamente falleció hace poco, la arquitecta Margarita García Cornejo. Fue una gran académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y después de la Iberoamericana. Y un día tuve el placer de bañarme en un baño que ella diseñó, porque pues ya como buena arquitecta trabajé 7 días seguidos en su casa y pues yo necesitaba tomar un buen baño. Y recuerdo haber estado en un baño donde abrías, pegaba el oriente. Yo nunca tuve un baño con esas características, nunca, desde mi infancia, que tenía una casa bastante grande donde vivía bueno, mi padre y mi madre tenían esa casa grande, y después un departamento muy pequeño y mi baño no tenía ni una ventana que diera al exterior. Eh, cuando viví ese baño y sentí el sol tocar mi piel y sentí la posibilidad de abrir y de sentir el viento con el agua y de poder oler por ahí, tenía unos árboles de mandarinas y a ella le encantaba hacer jugo de mandarina. Por primera vez dije, pues el espacio que más me seduce son los baños. ¿No? O sea, es un baño. Creo que es un espacio de placer, es un espacio lúdico, fascinante, y que siempre lo hemos condenado a que se vuelva casi un laboratorio, ¿no? Y cuando yo era estudiante a mí me decían, cuando hagas un baño, tiene que parecer un baño. Y cuando hagas una casa, tiene que parecer una casa. Y cuando hagas una discoteca, tendrá que parecer una discoteca. Y yo cada vez más, pues pienso que es todo lo contrario lo que yo quiero hacer hoy en la vida. Y creo que estos baños hablan de pensar que un baño es justo ese espacio hedonista, de placer, que construye un paisaje, que construye una atmósfera. Y es un lugar donde la gente, pues se va y se lava las manos y va al baño y espera. Y tiene una serie de actividades despiezadas que construyen en sí mismo una experiencia. Y creo que la arquitectura en sí misma tiene que ver con eso, en cómo somos capaces desde la arquitectura con pequeños instrumentos que a veces no son muros, a veces son pequeños hoyos, a veces son sembrar unas plantas, podemos estructurar mecanismos que articulen la relación del
humano con otros humanos, pero también con su propio territorio y con sus paisajes. Y tener la capacidad de poder habitarlos me parece fantástico. Como estoy hablando de contexto, decidí también mostrarles este proyecto muy rápidamente, pero hablar de, pues yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que tiene más de 22 millones de habitantes y que está obligada a reciclarse, a renovarse, a no acumularse como una olla de cachivaches, sino a reinventarse. Y las estructuras que son valiosas en términos arquitectónicos tienen una flexibilidad de poderse transformar en sus usos y en sus actividades. Y este proyecto fue un proyecto de un concurso donde una casa porfiriana que había sido una embajada, después un prostíbulo, y en el tiempo se volvió la futura rectoría de la Escuela Bancaria Comercial, y que pues sería en el fondo como una casa de estudiantes, pero también una serie de oficinas y espacios de convivencias para esta comunidad, y que además se encontraba en unas condiciones maravillosas y donde no solamente el tesoro era la casa, sino el fantástico jardín que la arropaba de manera natural. Y en ese sentido, la estrategia de cómo entender ese contexto, entender que el contexto importante no era solamente el sitio patrimonial, la casa protegida por el INAH, sino los nodos que articulaban esa casa, los vacíos, la manera como se deambulaba a través de esta estructura. Y esas estructuras en el tiempo fueron cambiando. Entonces, es ridículo cuando ves a veces las defensas del INAH por el tema patrimonial, donde defienden el muro, donde defienden la reja, pero donde cuando entiendes los esquemas arquitectónicos, entiendes que hay una forma de deambular la casa, de descubrirla, que a lo largo del tiempo se fue modificando y que para nosotros en este ejercicio fue fantástico redescubrir esas formas de habitar una casona, de poder injertar una serie de instrumentos contemporáneos con madera, con estructuras metálicas, de poder diseñar una estructura suficientemente ligera en un sitio muy sísmico, en La Juárez, con un terreno terrible, con el nivel freático a 1 metro de nivel, poder hacer una estructura que no requiriera un refuerzo la casa y que simplemente se asentara sobre de ella como un pequeño pájaro que va volando y se para sobre una planta, una palma, y después de la mano de este trabajo interdisciplinario que es esencial en nuestra disciplina con nuestro restaurador Rodrigo Remolina, poder reencontrar la casa en esa naturaleza que se fue perdiendo. Y ese contexto, obviamente, expulgarlo a tal nivel o expulgarlo a tal nivel de volver a encontrar este patio de esta zona de servicios con un gran potencial y el solo quitarle la tapa, hacer un jardín y rescatar miles de metros cuadrados que antes eran destinados a máquinas, a cuartos de servicios sin ventilación y sin iluminación para volverse oficinas. O bien la azotea, que en la Ciudad de México están absolutamente abandonadas y subutilizadas y que ahora pueden ser no solo fuentes de captación de agua, de creación de jardines y azoteas verdes generadoras y consumidoras de dióxido de carbono, sino que aparte espacios habitables fantásticos al aire libre y que contribuyen al tema de la pandemia. Otro proyecto que fue de un enorme aprendizaje fue hacer juzgados orales de juicios penales durante 5 años en el estado de Michoacán. Y es importante platicarles que cuando yo empecé a hacer estos juzgados, afortunadamente nunca en la vida me había enfrentado a tener que ir a un juzgado penal y mucho menos a un cerezo, aunque he de confesarles que mi tesis fue una especie de estación de servicios de bomberos y de policías, porque en mi mente había esta idea de que nosotros como humanidad alimentábamos la delincuencia porque poner a la humanidad en contextos horrorosos como las prisiones, en lugares donde no tienes intimidad, en espacios de agresión y de violencia, sin ventilación, sin iluminación, pues no hay manera de que la humanidad reconvierta su camino o que mejore, porque simplemente hay una falta de dignidad espacial que además es la que acompaña a un porcentaje enorme de la población, no solamente en sus formas de habitar, sino en el cotidiano laboral, ¿no? Estos juzgados que yo me dediqué a visitar durante muchos meses, te das cuenta cómo un solo individuo habita 30 metros cuadrados y de repente en otros 30 metros cuadrados hay 35 personas hacinadas, rodeadas de papel, porque los juicios además se miden
se medían en toneladas, entonces decían, ah, sí, el juicio de 10 toneladas, el de 20, porque los juicios no eran orales, no, siguen sin ser de todo orales. ¿Y eso qué implica? Que estos personajes que trabajan en un simulacro de una pequeña casita feliz de colores, pero que atrás de todas esas ventanas con vidrios ahumados hay rejas, el personal de los juzgados está tras una reja. Si yo soy una persona que quiere saber sobre un juicio, tengo que ir acompañada de un custodio que me acompaña a fotocopiar el expediente y en todo el escenario lo que se vive es la condición de hacinamiento, obviamente de control, obviamente de restricciones y pues de una injusticia profunda. Hacer estos juzgados pues significó repensar qué significa poder construir una estructura arquitectónica que hable de dignidad, que tenga la capacidad de comunicar otra nueva condición de habitar a sus habitantes. Y pensamos, pues la parte de control es obligada porque son lugares de altísimo control. Entonces, pues en vez de ser un penal, es una ciudad amurallada que brinda protección. En el interior, una estructura rodeada de jardines y con tanto vacío como masa. Es decir, darle la misma jerarquía al espacio no construido que al construido. Y luego la memoria, que la memoria local es esencial. No olvidar las raíces, de dónde venimos, quiénes somos. Yo siempre digo, siempre hay que ponerlo en crisis, pero nunca hay que olvidarlo, porque eso también nos ha generado arraigo, genera sentidos de pertenencia, hace que las personas y que las sociedades se encuentren a sí mismas y que también tengan la capacidad por ese cúmulo de virtudes puestas en el lugar de cuestionar todos los errores que se han cometido y que se siguen cometiendo y que hemos cometido como sociedad. El estar en estos muchos lugares también me permitió entender que el contexto, a pesar de ser un solo estado, tiene miles de caras, ¿no? Morelia, su clima es muy distinto al de Uruapan. Uruapan es completamente distinto a Pátzcuaro o Lázaro Cárdenas. Y entonces, bajo esos principios de muralla, jardín, troje, hicimos juzgados, más de 10 juzgados por todo el estado, respetando estos principios, pero también entendiendo las condiciones locales. En el caso particular de Pátzcuaro, entender y reconocer la historia de las yácatas, la presencia de una estructura prehispánica hecha de piedra, no solo eso, sino el material disponible, la mano de obra capacitada y accesible a pesar de ser obra pública. Obviamente los techos inclinados con tejas no son gratuitos. Cuando un pueblo entero vernáculo está construido de esa manera, es que ahí se produce barro, es que ahí llueven toneladas de agua, miles de litros de agua y el techo inclinado favorece el que no se anegue en unas cubiertas planas. Entonces, estos juzgados pues se volvieron un sistema de positivos y negativos, de espacios pabellones completamente transparentes, uso de materiales como el tabique, el barro, la piedra, el concreto y obviamente los jardines como un componente esencial, pensando que una vez que entras a estos espacios, el habitante debe de sentir la condición de libertad. Y yo aquí vuelvo a poner sobre la mesa una enorme pregunta a las alumnas y a los alumnos y a los académicos y también a los colegas, eh, digamos a la población en general. ¿Cómo desde la arquitectura podemos abordar conceptos intangibles? Mucho me pregunté haciendo este proyecto cómo podía construir libertad. ¿Cómo la libertad debería de convertirse en el concepto de este edificio? ¿Y cuáles eran los mecanismos y las herramientas para lograrlo? ¿No? Y en ese sentido, entender también los lugares con sus condiciones y sus requisitos, porque es parte del contexto inmediato del programa, como el decir, necesitamos unas salas que sean acústicas, que tengan condiciones térmicas, que tengan esta condición de poder concentrar bien los sonidos, porque ahora se va a grabar todos los juicios, que también otro de los requisitos es poder lograr que el edificio articule a un grupo de visitantes que no pueden encontrarse. Los visitantes de estos juzgados solo se pueden encontrar en las salas de juicio y cómo el edificio se vuelve un mecanismo para lograr esos objetivos. Cómo la topografía, cómo el programa
más restrictivo, por ejemplo, en en las áreas de celdas, nos permite construir paisajes. Y cómo los materiales locales, crudos, sencillos, a veces incluso condenados por económicos, pueden también volverse contemporáneos, simplemente por las formas en las que se utilizan y los mecanismos estructurales con los cuales se articula. Pensar que no solo es importante la luz y el viento, sino que también la penumbra, la sombra, los matices son esenciales y que la construcción del espacio es justo la balanza entre unos y otros. El mundo de Occidente se ha concentrado en pensar que lo positivo siempre es la luz, ¿no? Que lo glorioso está en construir metros cuadrados, pero para mí cada vez más el aprendizaje está en entender que el positivo existe gracias a que hay un negativo. Y el negativo siempre es la balanza perfecta para lograr articular las cosas. Y sin vacío no hay masa, y sin luz no hay sombra, y sin sombra no hay penumbra, y así, ¿no? Y sin un espacio ocupado y habitado, pues no hay espacio. Eh, Ahora les voy a mostrar dos casas con contextos muy particulares, ambas en una playa y con materiales, ambas, una con materiales y desde una visión muy artesanal, ¿no? Con una mano de obra muy privilegiada, con un presupuesto bastante bondadoso y a pesar de eso, con el uso de puros materiales locales y buscando instrumentarlos en el paisaje, como pequeñas grietas que se van incluso mezclando con estos hojarasca que construye la selva, esta selva oaxaqueña preciosa. Y este es un terreno muy complejo, 24 metros de diferencia de nivel. Obviamente la geometría y nuestra labor desde la arquitectura, para mí, mis acciones siempre están estrechamente vinculadas a la geometría y al poder de poder estructurar cosas que se sienta que pesan, a poner a flotar cosas que pesan, a poder aligerar cosas que a veces no son tan ligeras. Y creo que en ese mecanismo mezclado con la lectura profunda de la topografía, en este caso, esta enorme serie de entrepisos con una casa muy grande, más de 1,000 metros cuadrados, que tenía que irse encajando en la naturaleza, pero no solo en las curvas de nivel, sino también en las frondas de los árboles, en entender la escala de esos árboles, esos portes medios, bajos y altos, y a partir de eso ir encajando cada uno de los niveles en estas reglas que se van volviendo miradores en distintos niveles, siempre acompañados de la visión de un cliente, pues en este caso muy brillante, muy claro, muy propositivo, donde decía, yo quiero dos pequeños torreones casi monásticos donde pasar la noche y el resto que sean espacios lúdicos, abiertos, vinculados a la naturaleza, que se vayan desplegando a lo largo de un terreno que no tocamos un solo árbol, solo movimos los árboles que podíamos mover, ajustamos la arquitectura a partir de eso. Un proyecto que además tenía muchas reglas porque hay muchos límites y restricciones de alturas, de bordos con una geometría tan complicada. Ahí pueden ver la complejidad topográfica y siempre digo, ¿qué haces cuando trabajas en un terreno con esta naturaleza? Yo lo que hago es como cuando trabajas con 700 hectáreas, no entiendes nada, no tienes la menor idea. Tú lo ves y lo ves en abstracto y dices, wow, qué maravilla, la piedra, la roca. Sí, pero ¿cuántos niveles caben ahí? ¿Qué altura tiene eso? Y entonces yo lo que suelo hacer es lo dibujo miles de veces, solamente la topografía. Hacemos maquetas reales, maquetas tridimensionales, y yo personalmente dibujo. Y lo que hago es que marco curvas de nivel a cada 3 metros, y eso me permite entender y decir, ah, es un edificio de 6 niveles, es un edificio de 4 niveles. Órale, son 12 metros de altura. Y cuando ya lo traduces a por lo menos la condición urbana en la que yo habito, es muy fácil leerlo, porque entonces ya algo que se veía muy matizado, pues no te sorprende que después se vuelva, a la hora que le vas poniendo las reglas, que es la arquitectura, las líneas horizontales, eh, empiezan a marcarse estos desniveles, ¿no? Y bueno, esta casa tiene todo un recorrido, es un tránsito para irla descubriendo, donde obviamente el paisaje es una pieza fundamental, el acceder por un jardín de nopales, con un bordo de piedra a modo de tecorral, el gran vestíbulo con una gran sala que en realidad es una enorme palapa,
un espacio flexible para hacer salas, comedor, área para cocinar un pescado, un poco asoleadero, la entrada de servicio que tiene otras contenciones, una condición más contenida, obviamente también medio matizada visualmente. La parte de las vistas, nunca obvias, siempre sorpresivas. No necesariamente la casa tiene que ponerse hasta la esquina para tener la mejor vista. Sí, y ese es un imaginario que tenemos, ¿no? Si tenemos un terreno tal, aviéntate hasta adelante. Y no es cierto, o sea, el emplazarte, el echarte para atrás, te abre otro tipo de miradas que a veces nos sorprende. Y bueno, desde aquí pensar, por ejemplo, la alberca como un plano flotando por el que puedes habitar encima, pero que también la experiencia de habitarlo por debajo, que estos asoleaderos, pues a la hora de encallarse en la estructura vertical, generan un gran vano. En ese gran vano puede reinventarse una sala de televisión. En el espacio que se genera de transición entre el asoleadero, la estructura de la torre, la alberca, pues podemos encontrar ahí una oportunidad de asentar un spa. Y creo que me gusta contar esta casa más como si la estuviéramos recorriendo, más como si fuéramos caminando por ahí y vas descubriendo, porque cuando llegas a ella no sabes qué escala tiene, piensas que es una palapa con un par de asoleaderos y en el camino vas entendiendo que esas torres tienen a veces muchos niveles por debajo, así como los que tiene por arriba, que abajo de las plataformas siempre hay una oportunidad de habitarse, que obviamente este mito de cuando haces una casa hacia la playa siempre tiene que ser un gran ventanal, pues es un mito, ¿no? Porque cuando quieres ir a dormir, pues probablemente lo que necesitas es obscuridad, un clima mejor controlado, menos una condición de asoleamiento, un control de luz más poético a partir de pequeñas mirillas. Por ejemplo, todas estas ventanas yo las tracé en el sitio. O sea, yo llegaba y a ver, hay que abrir más esta ventana, hay que cerrar esta, si abrimos esta y esta pasa el viento, hay que trazar en campo, hay que acompañar la obra. Y creo que la obra nos regala una experiencia de contexto, de reconocimiento del sitio, que si bien no podemos a veces hacer todos los cambios que quisiéramos, sí podemos aprovecharla para futuros escenarios, implementar estrategias o equivocaciones en los proyectos que vienen. Obviamente, todo el tiempo jugar con la luz, con esta condición no obvia de dejar que la luz pase, con este ejercicio todo el tiempo de experimentar la condición estructural, de sí ser muy rígidos en esa parte de la geometría, del orden, de la proporción, del ritmo, pero también siempre buscando explotar pues la experiencia, ¿no? En este caso, la posibilidad en un sitio como Punta Cometa de ver ponerse el sol y salir. Es el único sitio en la República Mexicana donde eso es posible. Ahora, bueno, voy a ir un poco más rápido con esta otra casa. Es una casa que hice en Acapulco. Es una casa que encontré, o sea, que no encontré por azar, o sea, es una casa de mi padre y de mi hermano, pero digamos que el lugar donde debía de suceder sucedió a partir de donde apareció el viento. Está a 300 metros del mar y a 100 metros de altura con respecto a él. Entonces, para mí era esencial encontrar el viento, también era esencial encontrar el nacimiento de la piedra para poder romper una frontera donde no alcances a distinguir qué es terreno natural y qué no es, y poder lograr matizarlo a tal nivel donde no seas capaz de darte cuenta. Y luego colocar un puente con 4 habitaciones sin orden jerárquico, sin un orden social, sin una habitación principal gigantesca y luego la de los hijos azul y pequeña y la de las hijas rosa y minúscula y luego la de servicio terribles sin ventilar por allá abajo, sino simplemente respondiendo a observar la selva y a observar el mar. Y en este caso decidí usar un solo material, que fue el concreto aparente. Gracias a Cemex pude trabajar con la arena local para lograr estos colores dorados de la arena acapulqueña. También trabajé muy de la mano con la topografía para ir encajando en los niveles que se requerían rellenos y ciertos niveles parte del programa y con eso poder ir escalando la casa
de ser una estructura de 4 niveles a terminar siendo a veces casi una losa desaparecida en el paisaje. Y también el tema de poder, a partir del propio programa, que eran estas 4 habitaciones con ese estudio medio encajado, entender que la vista no era solo frontal, sino que también podía ver hacia los lados y lograba construir una serie de terrazas, y que los muros divisorios fueran una herramienta estructural para lograr cubrir un claro, que era mi objetivo central, un claro de 12 metros, donde la idea es no tocar absolutamente la piedra, sino honrarla, liberarla. Mi papá es un geólogo empedernido, acapulqueño, fanático de las piedras desde niña. Me enseñó cuáles eran las geodas. Mi casa está repleta ahora de teodolitos, de estos instrumentos geológicos para construir mecánicas de suelo, y pues a mí me parecía esencial darle ese peso a la piedra y que el concreto mismo fuera una piedra contemporánea, labrada en una relación profunda entre lo orgánico del terreno natural y la geometría de una estructura muy ortogonal que enmarcara la condición orgánica de estos materiales pétreos fantásticos. Y con eso, pues empezar a construir pues lo que ya estaba, ¿no? Los enmarques, los horizontes, las vistas sesgadas, la mirada medio periférica, el desborde de la piedra, el no negar la selva y el volverla cómplice del mismo paisaje, con la misma jerarquía que el mar, ¿no? Siempre aventamos los servicios hacia el mar, hacia la parte de atrás, porque creemos que la vista privilegiada es el mar, y a mí me parecía tan importante la selva como el paisaje al infinito del mar increíble de Acapulco. Y como dije antes, poder lograr eso, pues fue un trabajo importante con Huerta, que fue mi ingeniero con quien he trabajado por muchos años, y lograr eliminar cualquier losa, hacer que las 2 losas trabajaran como una viga Virendel, entonces que los muros divisorios fueran esa viga Virendel, y que eso me permitiera tener 2 losas planas de 20 centímetros cubriendo un claro de 12 metros sin una sola trave, y en las puntas recibiéndose por unas columnitas metálicas minúsculas, ¿no? Sí creo que mi trabajo está estrechamente vinculado al trabajo y al contexto estructural de las cosas. En un lugar sísmico como Acapulco también era esencial, pero también pues con este terreno era importantísimo reciclar las piedras para construir muros, y bueno, pues generar este diálogo profundo en entender que la arquitectura, en esta foto en lo particular, no comienza y termina en el muro ortogonal o en la losa plana, sino que es justamente esta relación estrecha entre las piedras orgánicas y las líneas ortogonales de la arquitectura, construyendo horizontes y vistas, lo que definió la naturaleza de este proyecto y probablemente la de gran parte del lenguaje arquitectónico en el que trabajo todos los días. Ahora les voy a hablar muy rápidamente de 5 proyectos que otra vez me parece que es más hablar de una estrategia. Cuando yo me separo de Mau, todavía tengo 2 proyectos que comparto con él. Desde el 2017, cada quien empieza a hacer sus proyectos, ya dejamos de hacer algunos proyectos, de hecho hicimos muy pocos a partir de esa fecha. Yo decido, por una invitación que recibo de la UNAM, hacer una competencia para desarrollar el proyecto de un mercado en la universidad para una obra pública en un sitio de alta vulnerabilidad en Matamoros, Tamaulipas. Me parece que tenía que hacer pues un grupo de oficinas, invitar a un grupo de oficinas a que hiciéramos esto. Yo la verdad es que no tenía equipo, tenía una persona trabajando para mí, en Rocha Carrillo muchísimas personas, y pues en primera instancia invité a mi esposo, que es Carlos Facio, que tiene una oficina que se llama TO Arquitectura, que es socio de José Amos Urrutia,
Yo ya había trabajado y lo estoy también con Eric Valdés, que es un experto arquitecto con especialidad en cubiertas ligeras, e Israel Espín, que fue jefe de taller Rocha Carrillo muchos años y que además pues era un cuate, un arquitecto que llevaba varios años trabajando en comunidades en todo el tema de la reconstrucción y haciendo un trabajo social y de vínculo social de la arquitectura desde una visión vernacular contemporánea muy importante. Y estas 4 oficinas nos aliamos, pensamos que aceptar la invitación de la UNAM, aunque no nos pagaran más que 2 pesos, aunque lo tuviéramos que hacer en 3 meses, el concurso se hizo en 2 semanas, el proyecto ejecutivo en 3 meses, para hacer una obra en 4 meses, para una obra que además se tenía que replicar por todo el país, lo cual nos parecía nefasto e inaceptable, hablando de contextos, ¿no? Y luego lo que sucedió es que ganamos ese concurso y pues eso, y logramos construir nuestro proyecto en 4 meses y logramos hacer nuestro proyecto ejecutivo sobre las rodillas también en 3 meses y eso pues nos volvió como unos personajes pues muy eficientes para hacer esta clase de proyectos y a partir de eso con todo el tema de la crisis sanitaria y de la pandemia, pues construimos un equipo a distancia y a mí me importa mucho decir que este colectivo comenzó siendo de 5 personas, pero que hoy somos un grupo de arquitectas y arquitectos que somos el colectivo C733, que además está formado también por otras oficinas como la de Hugo Sánchez, como la de Entorno de Tonatiu, como la de Luz en Arquitectura, todos nuestros especialistas que se han sumado a hacer estos proyectos tan rápidos, con tan pocos recursos en distintas partes del país. Y pues siempre, y la mayoría de ellos, al menos desde el 2019, los 2 primeros años a distancia, ¿no? En formatos poco comunes para la mayoría de nosotros, que siempre teníamos esta costumbre de taller y de sentarnos a trabajar sobre un respirador con un sketching paper. Y bueno, pues también obviamente seguir fortaleciendo la parte de maquetas virtuales, con unas nuevas dinámicas que en sí mismas se volvieron un concepto increíble para reflexionar, ¿no? Sobre nuestra propia práctica, sobre la forma de cómo hacemos arquitectura y sobre estos estigmas, ¿no? De no, tenemos que tener un taller grande y lujoso, lleno de gente, trabajando 24 horas al día. Bueno, eso sí sucede, ¿no? Pero trabajar significa muchas cosas. Trabajar significa vivir, significa también vivir una vida, disfrutarla a plenitud, observarla, ¿no? Relacionarte con ella, descubrirla y redescubrirla. Y bueno, pues aquí un poco les voy a ir pasando algunas imágenes sobre este proyecto, pero me parece que este proyecto lo que hace es retrata la estrategia de formación de este colectivo. Y este colectivo, al final, lo que ha venido haciendo es replicando esa estrategia en todos los proyectos, donde todos tienen un punto común. El tiempo es corto, la paga es corta, las condiciones son críticas, los lugares a veces son muy vulnerables, siempre generalmente tienen algún problema, algún punto de crisis, siempre tienen materiales distintos y siempre tenemos la posibilidad desde los mecanismos medioambientales de captación de agua, tratamiento de agua, reciclaje de agua, a partir de nuestros pequeños injertos arquitectónicos, hacer mucho más, ¿no? Mucho más de lo que nos piden. Podemos captar el agua, podemos tratarla, podemos mandarla limpia al río, podemos mostrarle a la gente cómo sí se puede volver a vincular los ríos a las comunidades en donde hoy son basureros o poder mostrarle a la gente cómo los humedales, que son focos de infección, se pueden convertir también en espacios de oportunidad. Y cómo, o sea, ese es un ejemplo de muchos otros donde el contexto nos ha enseñado en primera instancia a no ver en el lugar en específico. O sea, y creo que ese es de los grandes aprendizajes. Cuando trabajas en contextos tan diversos, tan complejos, tienes que ver a la distancia, tienes que ver a la distancia del espacio sobre el que te toca intervenir, pero también del tiempo. O sea, saber que lo que vamos a hacer no va a durar 2 días, que desgraciadamente o afortunadamente no son estructuras hechas en papel y que son estructuras con inversiones importantes que seguramente estarán ahí por los próximos mínimo 20 años y que eso tiene un impacto y que tendríamos que estar pensando como al hacer arquitectura
arquitectura, no como esos personajes del siglo XX que fueron grandiosos y que construyeron la era moderna de la arquitectura, sino como arquitectos del siglo XXI, que tenemos que ver pues todo el daño, ¿no? O sea, todo el daño que hemos construido como humanidad, toda la invasión medioambiental y todas las nuevas oportunidades que tenemos que vincular a nuestro quehacer arquitectónico para poder ir pues matizando estas intervenciones que de alguna manera han generado una huella importantísima para el futuro de nuestra humanidad y también para el futuro de nuestro planeta. Y luego, pues la inteligencia de las herramientas geométricas, estructurales también para lograr objetivos de entender que la arquitectura digna y de calidad no necesariamente se tiene que construir con millones de pesos, que también no debe necesariamente se construye y menos con traer materiales que generen huellas de carbono de no sé cuántos miles de kilómetros a la distancia. O sea, el uso de estos mármoles preciosísimos chinos, indios o lo que sea, pues siempre es fantástico, pero hay una huella de carbono atrás de eso indiscriminada y tenemos una condición matérica en cada sitio donde intervenimos y en el que trabajamos que nos abre una serie de oportunidades que deberíamos de no olvidar y de siempre reconocer. Y obviamente, cuando hablo del tema estructural, pues la estructura es eficiencia. Cuando haces obra pública, tienes que pensar cómo puedo hacer la estructura, la cimentación menos profunda, cómo puedo construir una estructura que, como tengo que construir en tan poco tiempo, se pueda prefabricar, pero no al prefabricarse pierda calidad espacial. ¿Qué significa la calidad espacial? Iluminación, luz, ventilación, alturas bondadosas. O sea, la gente pregunta, ¿pero por qué es tan alto? Puta, porque en los espacios altos el calor se va para arriba, si generas una tensión donde eso sucede, entra la luz, eso genera poesía, la poesía se construye desde lugares inusitados. Desde el lugar que menos podríamos esperar se construye la poesía, pero también la inteligencia para poder ir generando estos sistemas que al articularse logren ser suficientemente rígidos y abatir huracanes, sismos y reconocer contextos. Matamoros es un lugar donde hay tabique y pensábamos que hacer uso del tabique era esencial. Y cuando nos pidieron replicar Matamoros en Tapachula, pues lo que hicimos fue reconocer el sistema estructural, quitarle los conos, porque en Tapachula llueve 100 veces más que en Matamoros, volver unos grandes canalones, el sistema de triángulos que tenemos que mitiga cálculos de nieve, cálculo de agua por la propia geometría y que eso nos permitía hacer unos jardines de lluvia y obviamente usar un material distinto como el bambú, que es uno de los sitios con mayor producción de bambú del país y poder quizá incluso cambiar la cromática, cambiar el oasis, que el oasis se volviera una rambla, que eso a su vez reconociera la naturaleza de este otro mercado que estaba en otra parte completamente distante. Y así como ese, pues una serie de proyectos han venido convirtiéndose en un ejercicio de reflexión, principalmente del territorio, en este caso, pues un articulador urbano importante donde teníamos que entender los cruces viales, peatonales, pero también esta gran herida que se quedó baldía y abandonada después del huracán Stand en Tapachula, que eran las vías por donde pasaba la bestia y que después quedó inhabilitado y que eso generó un sitio de abandono, de violencia, de basura, de narcotráfico, y que gracias a enormes organizaciones que solicitaron que se ejercieran recursos en este proyecto y que además a partir de la organización civil y de la sociedad civil fueron recuperando con distintas actividades y que hoy tienen activo gracias a estas actividades también y a otra serie de programas sociales. Poder recuperar además un sitio icónico en el corazón de Tapachula, las estaciones de tren, que son fantásticas, que hablan de este sistema de ritmo, que hablan de tiempo, que hablan de movimiento, y luego nuestro sistema, ¿no? Un sistema en este caso un claro de 23 metros, que se cubre con una viga de 30 centímetros de peralte, que se arriostra como un velero, como una vela de barco, con un programa de menor escala. También entender que estos programas
pues en el camino se van socializando, se van presentando a la presidencia municipal, a los locatarios, a las comunidades, a las distintas instituciones. Y entonces, más bien nosotros pensamos en cómo entender dos programas. El de gran formato que permite el uso de una cancha de usos múltiples, pero también el de un comedor comunitario, el de un espacio lúdico de juegos infantiles. Y por el otro lado, esta escala menor, que en este caso sirve como cimientos para arrostrar la cubierta ligera y que hoy en día son, me encantó ver, los vi la semana pasada, son talleres de aprendizaje para migrantes, son consultorios médicos, cocinas comunitarias, talleres de danza folclórica, obviamente espacios para juegos, para espacios deportivos, aprovechando las dos fachadas y con una sola estrategia de sección y obviamente haciendo uso del potencial del paisaje para construir sombra en un territorio de más de 33,000 metros cuadrados, que era difícil poder intervenir, sobre todo por la cantidad económica que eso requeriría, y también entender que al hacer estas estructuras hacemos ciudad, ¿no? ¿Qué significa el espacio público? ¿Qué significa reestructurar un inmueble patrimonial? Verlo desde la distancia, entender ese contexto no desde un lugar peyorativo, sino de la magia de poder desde el silencio ir construyendo unos velos que generan ahí unos solanes, un canvas para lo que la ciudad que lo habita y lo vive sea suficientemente flexible. Obviamente yo pujo por la naturaleza. Hoy estas plantas están mucho más crecidas. Espero que esta época de lluvias haga que se haga una gran puerta de vegetación. Y creo que hay que apostarle mucho al paisaje en esta era donde el paisaje ha sido lo más despreciado, me parece, pues desde la visión del quehacer arquitectónico y el de no hacer estos jardines ornamentales, ¿no? Que han venido haciendo injertos que requieren mucho mantenimiento, que requieren podas, que se riegan con agua potable, o sea, sino un paisaje inteligente, sensible, empático con las condiciones del contexto y las condiciones urbanas en las que se encuentran. Y pues me parece que eso también es ir rompiendo paradigmas. En Tabasco, trabajando en dos proyectos, en dos ciudades muy cercanas, que si las vemos en estos mapas del tiempo, pues estarán completamente inundadas porque están en medio de lugares de pantano o de ríos. En este caso, la Casa de la Música, en el borde de un río que es hoy un basurero, la gente moviéndose en automóviles cuando los tres espacios comunitarios más importantes se conectan por 700 metros de distancia caminable, que eso no significa más de 10 minutos a una velocidad mediana. Entonces, esos lugares se han olvidado, que nuestra práctica también está obligada a pensar en eso y hacer nuevos planteamientos de nuevos proyectos y no limitarnos en exclusivo a intervenir. Ay, pues a mí me dieron el terrenito de la casa de música y solo voy a trabajar ahí. Y obviamente, a ver desde esa memoria y desde esa negación al contexto original donde en el río toda la comunidad se bañaba y ahora levantan muros y tiran basura y avientan ollas y refrigeradores descompuestos y entonces hacer un statement, o sea, la casa de la música es la casa que ve al río, es la casa que además trata, limpia sus aguas, usa toda la podredumbre que se genera por todos sus visitantes, la lleva a unos humedales y la regresa al río limpia y tratada. Y ese es el programa. Y obviamente está nuevamente este escenario donde el programa pequeño de salones, el gran salón, el claro corto o el claro largo cubierto con el menor pendiente posible, la calle diluida, logrando un vestíbulo que se vuelve calle o plaza, el uso de materiales locales, por supuesto, el referente de entender el contexto, ¿no? El lugar a gran distancia, la escala urbana que tenemos que reconocer, el no otra vez no negar el potencial de un solo material, de desdoblarlo, ¿no? Descoserlo, volverlo una celosía, un piso más permeable, una columna, un muro, o llevarlo al techo como teja. Y luego la potencia de los valores más esenciales de nuestra práctica, que es la luz. O sea, la luz, el viento, las vistas, los árboles, eso es gratis. O sea, eso no tiene precio. Y si somos inteligentes y podemos articular un lenguaje y articular un canvas, como dije antes, para dejarlos entrar en nuestros edificios, pues me parece que es el recurso
recurso mejor bien utilizado que podríamos traducir en otros lugares. Obviamente, a partir de esto, pues entender también los programas, una escuela de música, qué pasa con la acústica, cómo esa acústica se puede arropar, pero cómo podemos lograr construir aislamiento acústico pero térmico, cómo a pesar de eso podemos entender la orientación y de repente decir, madres, o sea, el río da al sur. Y entonces, ¿qué volados tengo que hacer? ¿Qué remetimientos tengo que hacer para hacer una protección lumínica en esos contextos, ¿no? Y bueno, esto, como pueden ver, es el mismo sistema. Lo que pasa es que cada uno de estas estrategias o de estas herramientas articulares de contextos, de programas, de materiales locales y de una serie de provocaciones, ¿no? Que rebasan el programa local, pero que también rebasa la voluntad de lo que nos pidieron. Aquí nos pidieron hacer un campo, un parque deportivo con 10 millones de pesos, eran 15,000 hectáreas, perdón, 15,000 metros cuadrados. Estaba al lado de una zona donde se inunda, donde el gran problema era que su cancha de fútbol se inundaba y nosotros lo que hicimos fue decir, pues hay que hacer islotes. Ahora sí que en esta visión heredada tan fantástica prehispánica hay que mover tierra, construir topografías y permitir que en el tiempo, pues los islotes de canchas de fútbol, de béisbol, puedan seguir existiendo a pesar del agua, ¿no? Como estos campos de juego, en vez de traer estos juegos metálicos importados de no sé dónde, que no sé cuánto cueste fabricarlos y que cuestan una millonada comprarlos, para un niño ponerle un talud donde se pueda rodar, donde pueda sembrar una sombra, que ahorita, bueno, es un campo pelón, pero yo una vez oí leí porque las civilizaciones más sabias son aquellas que construyen cosas que no van a ver hasta sus siguientes 2 generaciones. Y nosotros estamos todo el tiempo tan ansiosos y ansiosas por ver lo que hacemos que nos ha llevado a soluciones inmediatas, fallidas y a veces equivocadas. Y en este caso, pues tal vez hoy yo no tengo la visión ideal de este parque porque pues simplemente le sembramos 100 árboles y esperamos que en un futuro cercano pues tengan fronda y eso construye una fronda y eso construye una sombra y eso construye un paisaje y eso construya una nueva forma de habitar un lugar. Para terminar, este es el último proyecto que hicimos, es un muelle en San Blas, en un lugar además sí, donde Maná hizo la canción y lo hizo súper famoso, y también hizo súper famosa La Loca, pero este lugar es un lugar hermoso, es un sitio histórico con una memoria poderosísima, rodeada de reservas naturales fantásticas, tiene alrededor la reserva de la biosfera de las marismas, tiene unos paisajes maravillosos y pues un poco lo que nos pidieron fue hacer un paradero para el nuevo ferry que va a llevar a los visitantes a las Islas Marías, que es el nuevo destino turístico que se va a abrir y que se está inaugurando ya en estas fechas. Y nosotros lo que hicimos y que hacemos todo el tiempo fue pues inspirarnos en los paisajes locales, ¿no? Las marismas es la imagen que ven a la izquierda, es un paisaje fantástico de agua, tierra, paisaje, tierra, agua, tierra, en la memoria de los edificios históricos y obviamente en el contexto náutico tan importante en un lugar como San Blas. Y luego lo que hicimos fue articular todos los proyectos, en este caso la plaza, la iglesia, las calles, la aduana y el recinto portuario y construir un mar de marismas. Aquí la idea fue hacer un campo lúdico que evocara el material local, que es la piedra bola, que evocara las olas del mar con unos barcos flotando, que tuviera cuerpos de agua que no consuman mucha agua, donde los niños puedan remojarse, porque en esta parte del mar los niños no pueden nadar.
Trabajamos, aquí me parecía lindo mostrarles los procesos, trabajamos muchas cosas a distancia, hacemos muchas maquetas experimentales estructuralmente hablando. En la parte de paisajes, pues generamos muchos referentes, incluso, por ejemplo, aquí el ojo de Dios, con todo el tema de la memoria local, de los pequeños remetimientos de agua, de los pequeños matices que se pueden lograr para refrescar estos paisajes bellísimos como de piedras con pluviómetros lógicos que no son campos de golf que requieren consumos horribles, pero que también generan frescura y generan paisajes inteligentes y no sobreactuados. También me parece interesante mostrarles que esto es parte de nuestros chats. O sea, estos referentes son cómo se van alimentando el grupo de trabajo en particular del proyecto y este está alimentado de imágenes de referencia, pues de muchas voces, ¿no? Los croquis que empiezan con una intención, ¿no? Y que después se van perfeccionando y afinando y que eso requiere mucho dibujo y mucho trabajo hasta sentir que tienes un orden y que tienes una voz y que tienes una cosa muy clara, también una estrategia, porque en obra pública pues tienes que construir con estrategias, si no las cosas funcionan muy, muy mal. Este proyecto se inició en junio del año pasado. Se concluyó el proyecto por ahí de septiembre, se licitó, se inició la obra en diciembre y se inauguró el 8 de abril de este año. Es decir, el proceso completo de proyecto y obra fue de 10 meses. Y pues lo digo con mucho orgullo porque creo que hay un reto atrás de eso, hay que ser muy estratégicos porque además es un territorio gigantesco, hay una complicidad importante, en este caso el constructor fue un mago, o sea, un mago que logró cumplir casi todas nuestras voluntades, ¿no? El uso de una madera, en este caso el eucalipto, para tener una estructura casi de un barco, que era un poco el espíritu de un esqueleto de un barco puesto de cabeza, haciendo este hangar. Ahí pues esta zona de juegos infantiles y de paisajes lúdicos, en vez de llegar y poner estos juegos que compras, pues jugar con el mismo paisaje y construir a partir de él y de la sombra de los árboles una experiencia de habitar que pueda ser distinta a lo que probablemente estamos acostumbrados, pero que también tiene que ver con lo que hay en el sitio y obviamente pues el programa, ¿no? En este caso, un grupo de artesanos, esto va a ser un mercado de artesanías locales, además de estos espacios flexibles que sirven hoy pues para bicicletas, para jugar basquetbol, para que Maná se suba a dar un concierto y cantar La Loca de San Blas, que es tan famoso, o para simplemente esperar el ferry y ser este nuevo paradero. Y con esto cierro diciendo que el contexto es y será siempre un instrumento de inspiración profunda desde muchos lugares, desde muchas visiones, pero también el contexto es de quienes nos rodeamos, de con quienes compartimos, de esta visión interdisciplinaria que estamos obligados y obligadas a albergar, y pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.